Esto todavía es economía sin corbata. Estamos hablando de soberanía económica. Y vimos en el primer bloque la primera parte de la entrevista que le hizo Horacio Berbisky al ministro de Economía, Axel Kicillof. Acá viene la segunda parte, que yo creo que es todavía más jugosa que la primera. Mirá. Seguimos en el Ministerio de Economía con Axel Kicillof, hablando de temas de la soberanía vinculados con la economía de los argentinos y el bienestar del pueblo. Ya hemos hablado del problema de los buitres, que es evidentemente el problema central de la soberanía en este momento, pero yo quisiera pasar a algunos temas estructurales que son cuentas pendientes, como por ejemplo el tipo de industrialización que ha tenido la Argentina en los últimos 3 lustros y las consecuencias que eso tiene para la balanza de pagos, ya que los sectores, digamos, sobre los cuales ha girado esa industrialización, como la industria automotriz y la electrónica de Tierra del Fuego, que son muy dinamizadores, pero al mismo tiempo perjudican seriamente el balance de pagos de la Argentina porque son profundamente deficitarios. Y por otro lado, el tema estructural de la dolarización de la economía y de la fuga permanente de capitales, donde, digamos, todo se mide en términos de dólar y, digamos, los intentos que el gobierno ha hecho por contrarrestar esto no han dado todos los resultados que el gobierno hubiera esperado, lo cual muestra que había conciencia del problema, pero que el problema es muy arduo y que me parece que son estos dos temas, junto con el de una reforma impositiva que sigue pendiente, los problemas centrales que yo avisoro para el futuro en relación con la soberanía. Termino muy breve y engancho con esto el tema de los buitres, que me preguntabas sobre el futuro. Me parece que, tal como decías vos, la cuestión de los buitres tiene un ribete financiero, pero demasiado componente político. Y si la cuestión de los buitres es política, depende de una correlación de fuerzas. Y si depende de una correlación de fuerzas, yo creo que hemos hecho nosotros mucho por inclinar la balanza mundial para el lado de Argentina, para que Argentina y la posición argentina tenga más fuerza y debilitar al mismo tiempo los fondos buitres. En la medida que se desarrolla la crisis, la debilidad de los buitres se hace más grande, la crisis internacional, la cuestión de Grecia, y aparecen de nuevo metiendo las plumas en la cuestión de Grecia y en cualquier quiebra y revoloteando a los países que están en dificultades. Entonces me parece que esa correlación de fuerzas es la clave para entender el futuro, y en la medida que nosotros seamos muy fuertes con esto, vamos a poder tener más las de ganar. En cuanto a lo que vos me preguntás, efectivamente son temas centrales, estructurales, y las cuestiones pendientes, obviamente las cuestiones pendientes en materia económica. Y me parece que es un panorama al mismo tiempo tal vez menos bullanguero y menos del día a día, pero más serio, más importante y más complejo. Y es donde hay que poner la brújula. Con respecto a la cuestión de la industrialización, yo creo que Argentina, desde el golpe de Estado del 76 hasta 2003, que viene Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner, tuvo la agenda de la desindustrialización. Es decir, todos los planes económicos que se llevaron adelante, decíamos recién, en buena medida dictados por los centros financieros internacionales, nos llevaban como país y en la inserción internacional a la reprimerización y a la financiarización y a la conversión de Argentina en una economía sin producción. Ese camino que se transitó durante demasiado tiempo dejó nuestro tejido industrial muy débil, muy vulnerable. En estos 12 años se ha recuperado mucho ese tejido industrial. Miles y miles de empresas han nacido al calor de los programas del gobierno para reindustrializar el país. Yo digo, ahí queda mucho por hacer, justamente por lo que decís, porque hay un mal endémico de la reindustrialización de los países periféricos, que es esta cuestión de que vos podés trabajar muy fuerte en que nazcan empresas en sectores como textil. El sector textil estaba desaparecido en la Argentina, sector plástico, sector juguetes. Y textil es un sector que justamente no tiene ese déficit de balance de pagos. Claro, que uno tiene mucha posibilidad, pero también tiene estos problemas, que es que el déficit de la balanza de pagos. El problema de que la economía argentina, a medida que crece, en términos de que se produce más y se sustituyen importaciones, y al mismo tiempo
la gente está mejor y puede comprar más, no es que soluciona su problema de la necesidad de divisas. Lo pone en otro lugar, pero subsiste. ¿Por qué? Porque producir en la Argentina, producir cualquier cosa en la Argentina, requiere importación, muchas veces de insumos, claro, seguro de maquinaria. Esto, digamos, de alguna manera quedó disimulado durante los años de gran nivel de exportaciones del complejo agroexportador. Pero nosotros venimos... Y cuando reaparece de alguna manera la restricción externa, entre otras cosas por la baja del precio de las oleaginosas, pero no únicamente por eso, ahí se ve claramente que tenemos una industria automotriz que, si bien ha dado empleo, ha dado actividad, tiene un nivel de integración de piezas locales que no pasa del 17%. Tocaste dos temas centrales. Quiero hablar primero de lo fácil, más sencillo, exitoso, pero todo lo que falta, y después de lo más complejo y todo lo, digamos, formidable, el formidable camino que queda por recorrer. Del lado de la industrialización, llamémosla liviana, han nacido montones de nuevas empresas, muchas de ellas pequeñas, medianas, algunas que ya son grandes, y han recorrido ese camino que incluso las han puesto en un lugar donde se puede exportar al exterior. Ese camino de reindustrialización, y para dejar definitivamente puesto cuál es un dilema de la industrialización argentina, tiene que hacerse con el liderazgo del Estado. Es decir, necesitamos un Estado industrializador, porque el libre mercado, el liberalismo, no nos lleva a la reindustrialización del país, ni en esos lugares complicados, ni en los lugares que aparecen como más sencillos, pero algunos tejidos para la textil... En ningún país del mundo fue distinto, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni más recientemente en Corea. En China. Bueno, o sea que se necesita un liderazgo del Estado para reindustrializar, pero tiene que ser un liderazgo inteligente y tiene que estar acompañado por un sector privado que tenga esa voluntad de sustituir algunas importaciones, que eso implica básicamente invertir más. Nosotros necesitamos un sector privado que invierta más, bueno, pero ahí con sentido nacional. Ahí se vincula con el otro tema. Bien. Porque lo que se fuga es la inversión. Bien, pero veamos. Con la dolarización lo que se fuga no es el consumo. Las clases dominantes argentinas no han reducido su nivel de consumo. Lo que han reducido es la inversión. Pero vos fíjate, entonces necesitamos más dólares porque buena parte de la inversión industrial requiere máquinas que se producen afuera y algunos insumos que se producen afuera. ¿En qué tenemos que avanzar nosotros? En que esas máquinas se empiezan a producir en la Argentina, si fuera posible, porque hay ciertas máquinas de ciertos sectores que en 1 o 2 países del mundo se producen, sería muy difícil, pero hay que adquirir esas máquinas y avanzar en la tecnificación y seguir sustituyendo. Y por el lado de los insumos hay que ir para atrás y para adelante en la cadena productiva para poder sustituirla. Y hay ciertas industrias, ciertas ramas como la automotriz o la electrónica liviana que son muy difíciles de sustituir porque son industrias que se han concentrado a escala internacional. No es un problema de Argentina, es un problema mundial. ¿Qué tenemos? Que las cajas de cambio, las computadoras de a bordo de los nuevos autos, las nuevas tecnologías de embrague, de conducción, todo eso se produce en pocos países. Y muchas veces las casas matrices, digamos la Volkswagen, la Fiat, la Ford, retienen una parte que es la más tecnificada de los componentes de los autos para que se produzcan en sus casas matrices. Ahí lo que hay que perseguir, yo no sé, digamos, porque Argentina tiene, por ejemplo, 11 terminales, digamos, de las que montan los coches. Pero esto no quiere decir que produzcamos autos. Esto quiere decir que montamos los coches, lo cual también pone mucha presión porque nos piden que tengamos salarios bajos en dólares para hacer maquina. Esa intervención inteligente del Estado probablemente debería girar sobre 2 ejes. Uno, aumentar todo lo que se pueda el nivel de integración de la industria automotriz, que en vez de 17 sea 30%. Y la otra es poner el acento de la inversión ordenada, dirigida por el Estado, en aquellos sectores que tiendan a satisfacer necesidades populares con su producto, por un lado, y que no sean deficitarios en el balance de pagos. Ahora vamos a la cuestión de los celulares y todos los bichitos que hoy usamos todos que generan una tensión en la balanza de pagos. Porque los telefonitos la integración es cero. Pero vamos la cajita y el folleto. Ahora vamos a la industria automotriz y cierro el tema. Ahí hay un problema que en cierta manera está resuelto
con algunas líneas nuevas. En líneas nuevas es más fácil. Por ejemplo, la Hilux, las nuevas camionetas, estas 4x4 enormes que se fabrican. Y ahora hay nuevos proyectos para producir más de esto en Argentina, te permite trabajar con las empresas y de alguna manera condicionarlas desde el país para que haya mayor integración. Es decir, que los modelos nuevos sí hemos planteado niveles de integración que superan con mucho a los modelos viejos, donde las cartas están echadas, parte se produce en Brasil, parte en la Argentina, y es un trabajo de todos los días obligar a que traigan más producción nacional. Y también una cuestión más, que ahí ya estamos hablando de un tema... ¿Y qué tipo de producción nacional? Porque no es lo mismo modelo, el asiento que el motor. Obviamente, entonces tenemos que volver a producir motores y por lo menos hemos tenido en los últimos tiempos un avance muy fuerte en estos condicionamientos a los inversores extranjeros. De esas 11 automotrices que hay en la Argentina, ninguna es nacional. Se llaman Ford, se llaman Fiat, se llaman Volkswagen, son todas empresas extranjeras que se han venido a instalar el país porque vendemos autos caros en el país. Los autos tienen que ser más baratos y con más integración nacional. Pero esto es un trabajo que tienen que hacer todos los países del mundo, porque en el extremo hay países como muy cerquita, Chile, Uruguay, que no producen, importan el 100%. O sea que ese 17 es malo, pero es mejor porque nuestra industria autopartista todavía subsiste. Esta ola de transnacionalización de la producción automotriz. Bueno, eso que decís es cierto, pero en un recorrido histórico, si vos pensás que en la década del 60 la integración era el 90% en la Argentina... No, pero ese el mundo retraso, cambió, por supuesto. Hoy no podés tener el 90%. Te digo algo más. ¿Cuál es la cuna de la industria automotriz en Estados Unidos? La cuna de la industria automotriz en Estados Unidos, hoy... no hay más. No producen Detroit, más autos. No hay más. Detroit se desindustrializó completamente. Entonces, este es un fenómeno internacional. Y los propios norteamericanos hablan de desindustrialización de Estados Unidos. O sea que esta pelea es una pelea que requiere muchísimas agallas, muchísima decisión y mucho condicionamiento de estas empresas. Es un tema central. Cuando han venido a radicarse nuevos modelos, hemos podido trabajar mejor, pero es una tarea permanente. ¿Con qué porcentaje de integración? Por ejemplo, esa camioneta que mencionaste. Hasta 30 y 40. Hasta 30 y 40 son los objetivos. Es muy grande y tenemos que avanzar más. Y no tenemos que dejar que nos roben, porque está la cuestión de los llamados precios de transferencia, para que lo entienda todo el mundo. Una computadora que va en tu auto y esos componentes más electrónicos, te cobran cualquier cosa. ¿Cuánto sale hacer la computadora que va en determinado auto? Entonces estamos trabajando muy fuerte para que no nos estafen, para que cobren acá por ese componente lo mismo que cobran en todos los países del mundo. Y a veces esos los mantienen como secretos, no se sabe cuánto se venden. Ahora hay, y se ha avanzado mucho con la aduana, con este trabajo que ha hecho la AFIP, para hacer convenios, para intercambio de información y que el mismo componente nos lo cobren lo más barato que se pueda cobrar, porque si no, están traficando ganancias y te cobran muy caro algo que no tiene precio, porque es una transacción adentro de la firma. Le vende tal vez la empresa matriz a la empresa local a un precio interno, se llama precio de transferencia, y ahí nos están... Y lo que se transfiere son utilidades. Entonces, lo que aparece ahí, vos, de integración nacional, es falso también, porque capaz hay más integración nacional, pero que está camuflada en ciertos componentes... Si la medís en valor. Que te los cobran muy caros. Claro. Entonces, y bueno, pero esa es una medida objetiva. Sí. Todos los países del mundo han sufrido este tema. Los celulares hoy son prácticamente más importantes que el DNI, que la billetera. La gente anda con eso como si fuera parte de la vida misma y está bien porque es un cambio... Eso lo decís porque Randazzo ya no es candidato. Hay un cambio cultural que ha pegado en todos lados. Y los celulares se producen en 1 o 2 países del mundo. Entonces todo el mundo está sometido a comprar celulares que se producen en el extranjero y que cuando vos te pones a producir un modelo mientras lo estás diseñando ya es viejo y ya cambió la tecnología, ya es más chiquito y más rápido y tiene un 3G, 4G, 5G, 10G. Entonces este dinamismo en las marcas, fíjense, incluso pasa con los televisores, cada vez más rápido hay que sustituirlo. Es una fiebre de consumo vinculada a un cambio cultural y tecnológico que como país y a tu economía te la pone más vulnerable, porque tenés que importar estos bichitos a una tasa donde Argentina tiene, no sé, 60 millones de celulares, es una cosa de locos, y los compramos en el extranjero. ¿Qué se ha hecho? Una parte de estos celulares se fabrica en el país, pero ¿qué parte? Y la que es menos tecnológica,
Porque yo veía el otro día unas cosas que no son mitos, son realidad. A veces el kit para armar el celular es más caro que el celular cuando lo compras ya armado. De forma tal que si vos querés industrializar una parte del proceso, te lo cobran más caro y más divisas. Que se importara. Que se importara. Entonces te están forzando a importar todo. Y si importás, tu balanza comercial en ese sector es absolutamente deficitario. Ni un 1% hiciste con trabajo argentino. Entonces, ese trabajo, lo que sería el modelo, es producir en la Argentina, pero la escala de la Argentina no alcanza, porque nosotros somos un mercadito para estos productos. Entonces, tendríamos que convertirnos en una plataforma para exportar, por lo menos a toda la región. Y estas son discusiones que hemos tenido con los productores de celulares y con los países productores. Antes que se nos acabe el tiempo, el tema de la dolarización y la fuga. Bien, esta cuestión también en Argentina... Que es central, porque lo que se fuga es la inversión. Es central, pero no es verdad, digo yo, contra no lo que me preguntabas vos, pero algunas visiones que dicen no se ha avanzado nada. Cada vez que vemos crecimiento de los depósitos en el sector financiero en pesos, es porque hay diferentes formas de hacer un cambio cultural. ¿Por qué los argentinos van al dólar? Porque no hay opciones de inversión rentable en pesos. No, y ustedes han modificado eso. Porque eso es verdad. Pero hace falta más. Hay una especie, digamos, este dicho del que se quemó con leche de una vaca y llora. A los argentinos, exceptuando un solo periodo de su historia, hemos vivido enormes fluctuaciones, corridas, inestabilidad, bancos muy poderosos que volteaban gobiernos y gobiernos que no se animaban a enfrentar a esos intereses. En cambio, hace 12 años que nosotros le dimos estabilidad, pese a todo lo que se dice, a una política económica que es una política de especificación de la economía. En la economía, en la política económica. Ahora, la gente dice, si yo estaba ahí cuando pasó el plan Bonex, el plan Austral, el plan Primavera, la devaluación, ¿quién me va a convencer a mí de que no me tengo que ir al dólar ni bien junto a unos pesitos? Y bueno, es muy difícil. ¿Cómo se hace eso? Con continuidad en la política económica. Cuando los argentinos terminen de convencerse de que ahorrar en pesos es una opción real para el ahorro y que no te vas a dar el tortazo si lo haces. Y esto lo hemos hecho durante 12 años. Si vos mirás qué pasó con una persona que puso un peso en el banco o que compró un dólar durante estos 12 años, ganó más plata el que puso un peso en el banco. Esto hay que sostenerlo. Esto hay que sostenerlo desde el punto de vista de las políticas económicas. Claro, si al primer aleteo de un buitre va el gobierno de turno, se arrodilla, le paga lo que te piden y vuelve a endeudarse, de nuevo vamos a volver. Y devalúa brutalmente. Y finalmente sí, que es lo que pasa siempre porque en esos las devaluaciones casos. en la Argentina profundas fueron porque no se podía pagar la deuda externa, que lo entienda todo el mundo. Cuando nosotros desendeudamos el país, lo volvimos más fuerte, más estable, menos vulnerable a esas corridas que nos tratan de hacer todavía hoy. Y van a fracasar de nuevo en la medida que se sostenga la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, Horacio, porque si nosotros todo esto no tiene como correlato que la gente pase del 25% de desempleo al 7%, si la gente no ve los resultados prácticos todos los días de llevar adelante una lucha contra los fondos buitres, todos van a decir más sí, vayan y paguen. Pero en la medida que entiendan cuál es la conexión de ir y pararse en las Naciones Unidas, en la OEA, en el G20, a defender nuestra soberanía, que no es defender otra cosa que la olla de la gente. Yo creo que en estos años se ha hecho mucho para que esas cosas se entiendan. Hoy no se enfrenta alegremente por parte de nadie la posibilidad de una devaluación. Incluso los que recónditamente la desean se cuidan de decirlo. No hay ya la impunidad que había en otro momento. Y este tema, bueno, sería para seguir varios bloques más conversando con Axel Kicillof. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero a veces quedarse con ganas también es bueno. Excelente entrevista a Horacio Berbisky al ministro de Economía Axel Kicillof. Le volvemos a agradecer a Berbisky. Tomás, me quedo con algo que
Berbisky le insistía mucho al ministro cuando estaban hablando de reindustrialización y le habló mucho de integración, del componente de integración cuando hablamos de reindustrialización, sobre todo se enfocó en la industria automotriz. ¿A qué hace referencia para bajarlo un poquito por si no quedó claro? Se refiere más que nada a las partes, a los componentes que se producen localmente de cada auto. Hoy en la Argentina 20 de cada 100 partes que hay en los autos son producidas localmente, o un poco menos de 20. Eso quiere decir que pese a los avances que ha habido en materia de industrialización y una de las industrias más dinámicas que ha tenido la Argentina en estos últimos años, como es la automotriz, pese a todo eso, todavía queda un larguísimo camino por recorrer si uno quiere avanzar en una industria más de punta, digamos. Y eso que discutían recién, vinculado a los componentes de mayor valor agregado, bueno, no se producen acá. Claro. Las cajas los motores y demás se producen afuera, en los centros de desarrollo. Lo que explicaba, claro. Exactamente. Que porque las mismas casas matrices se ocupan de que eso se produzca en su país, digamos. Sí, pero si hay algo que deja en claro esta discusión que tenían ellos es la necesidad del rol del Estado interviniendo ahí, negociando, disputando con las industrias multinacionales para lograr que se produzca más en los países como Argentina y se agregue más valor agregado. Y la pelea es brava también, porque esto no es sencillo. Muchas veces elaboramos una crítica a veces respecto a lo que pasa, por ejemplo, con Tierra del Fuego, que también resulta deficitario, es decir, el ministro ahí explicaba, bueno, a veces para vos armar el celular tenés que pagar más que si el celular viene, con lo cual realmente te la hacen difícil. Bueno, nos vamos al corte. Cuando volvemos vamos a hablar de deuda externa, porque no solo de buitre vamos a hablar en este programa. Nuestro historiador Sergio Viñeski nos va a hacer un recorrido por la historia de la deuda externa argentina. Después del corte acá en Economía sin Corbata.